vamos a trabajar la división de polinomios, más precisamente los casos de la división entre dos o más monomios y el caso entre un polinomio y un monomio. Antes de comenzar a trabajar con el presente caso, vamos a recordar una propiedad básica de las potencias y ella es la división de potencias de igual base. Esta propiedad es muy sencilla, ella me dice de que cada vez que yo encuentre una división de potencias y yo observe de que ellas presentan la misma base, simplemente podré escribir una sola vez la base que se repite y simplemente restar sus exponentes. Habiendo dicho eso, vamos a analizar el presente caso, el cual es una división de dos monomios, y vamos a realizar el procedimiento en el orden en que se lee esta expresión. Es decir, vamos a ir analizando y vamos a ir operando en función de los elementos de las expresiones algebraicas. Primero, operamos signos, luego coeficientes, es decir, los números, y al último, las partes literales. Entonces, si decimos que primero comenzamos operando signos, observamos de que 10, como no tiene signo, está precedido por un positivo. Luego 5, que tampoco tiene signo explicitado, entendemos de que es un positivo. Por lo tanto, al realizar la división tendríamos más dividido más, sería positivo. Luego, 10 dividido 5 es igual a 2. Y por último, la parte literal. Entonces observamos de que tengo una división, ambas son potencias, presentan la misma base, es decir, voy a escribir entonces una sola vez esa base, y vamos a restar sus exponentes. 3 menos un 1, que por ser 1 no está explicitado, nos quedaría cuadrado. Por lo tanto, nuestra x sería elevada al cuadrado y tendríamos entonces el cociente de la operación indicada. En este segundo ejemplo, haríamos precisamente la misma operación. Observamos de que 3 carece de signo, por lo tanto entendemos que es un positivo. Realizamos entonces primero la división entre los signos, menos dividido más es igual a negativo. 10 dividido 3 podría dejar indicada esa operación como 10 tercios. Esto es válido en matemática, dejar expresada la división, y luego operamos la parte literal, x a la 8 dividido entre x a la 5, como son potencias de igual base y se están dividiendo, escribo una sola vez esa base y simplemente restamos sus exponentes. Por lo tanto, tendríamos ahora ya el cociente de la presente división. Para dividir un polinomio entre un monomio, en este caso tenemos un cuatrinomio, que sería nuestro dividendo, y un monomio, que sería nuestro divisor, vamos a proceder aplicando propiedad distributiva, es decir, vamos a tener que dividir cada término de nuestro primer paréntesis, de nuestro dividendo, entre nuestro divisor, entre nuestro monomio, aplicando regla de los signos y teniendo siempre en cuenta las propiedades de la potenciación. Es decir, entonces, primero tendríamos que dividir a 12x a la sexta entre nuestro divisor menos 6x. Procedemos siempre operando primero signos, luego coeficientes, es decir, los números, y por último la parte literal. Tendremos entonces que más dividido menos nos daría negativo. Luego 12 dividido 6 tendríamos 2. X a la sexta entre x elevado a la 1 tendríamos x a la sexta entre x elevado a la 1, x elevado a la quinta. Recordemos que en la división de potencias con la misma base, coloco una sola vez la base y restamos exponentes. Por lo tanto, menos 2x a la 5 sería el cociente entre 12x a la sexta y menos 6x elevado a la 1. Tendríamos luego la división del segundo término, es decir, más dividido menos, esto es negativo, 36 dividido 6, 6, x a la cuarta entre x a la 1, x al cubo, x a la 3, 4 menos 1, 3. Procedemos entonces ahora a realizar la división del tercer término y tendríamos
Menos dividido menos es positivo. 6 entre 6 es 1, que por ser 1 el coeficiente, no necesitamos explicitarlo. Y ahora, x al cubo entre x a la 1, simplemente x al cuadrado, perdón. Por último, vamos a dividir nuestro último término, nuestro cuarto término, y tendríamos más dividido menos, negativo, 42 dividido 6, 7, y x a la 1 entre x a la 1 tendríamos x a la 0. Sería de la siguiente manera: x elevado a la 1 dividido entre x elevado a la 1. Como es un cociente entre potencias con la misma base, escribimos una sola vez la base y vamos a restar sus exponentes. 1 menos 1 es igual a x elevado a la 0. Y aquí se evidencia otra propiedad de las potencias, la cual me dice de que todo elemento elevado a la potencia 0 siempre se convierte o se transforma o equivale a 1. Por lo tanto, nuestra variable x, nuestra parte literal, se habrá convertido en 1 y por ser 1 no necesitamos explicitarla. Por último, vamos a observar, vamos a analizar toda la expresión, es decir, cada uno de sus términos y más precisamente las partes literales, para ver si encontramos partes literales idénticas, es decir, términos semejantes que podamos sumar y o restar. En este caso vemos que tenemos x a la quinta, x al cubo, x al cuadrado y 1 como parte literal. Como las partes literales son claramente distintas, no podríamos ni sumar ni restar en este caso, y aquí habría concluido nuestra división.